Darío García, XTV España, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿A qué acuñamos esa subida del IBEX de tal tamaño con respecto al resto de parques europeos? ¿Grifols solo o tiene algo más por detrás? Bueno, Grifols en términos de capitalización bursátil no es un gran componente que aporte al selectivo, pero sí que ha generado un sentimiento positivo y que pues ha acompañado al resto de sectores. Pero realmente el comportamiento ha sido el unánime visto en los bancos, teniendo en cuenta que el mercado hoy pues ya está dando por descontado que la Reserva Federal no subirá los tipos de interés, aunque en este caso desde XTB nos apuntamos a aventurar que probablemente el discurso de Powell a las 8:30 sea más agresivo y defienda una postura menos eufórica, a pesar de que en principio se pueda pues, adoptar la primera parada de tipos después de 11 meses consecutivos de alzas. Aún así, con el contexto de que el Banco Central Europeo mañana pues espera todo lo contrario, porque la propia Christine Lagarde afirmó que en esta decisión de junio se subirán los tipos en 25 puntos básicos y al igual que Powell a las 8:30 hoy, será en este caso Christine Lagarde a las 2:30, cuando en la rueda de prensa pues probablemente apunte a que quizás julio podría ser o bien la última decisión de subida de tipos de interés o que en julio definitivamente se adopte un parón para ver si durante los otros 6 meses de 2023 que nos quedan por delante es el marco temporal suficiente para que la economía pueda absorber esos niveles de tipos de interés y que podamos afrontar ya de cara a 2024 el pivote de ambos bancos centrales. PPI de ayer, el PPI que hemos conocido hoy, esos precios industriales desplomados, sí que abogan por una subida o al menos le dan razones a Powell para justificar una pausa. Claro, a ver, en este caso el dato de ayer revisado del mes de mayo lo que nos ofreció en el dato general fue una corrección. Sin embargo, en el IPC subyacente no hubo ningún tipo de modificación y sigue situándose por encima de la tasa general, algo que sigue preocupando lógicamente porque el IPC subyacente es el IPC técnicamente menos volátil y al situarse por encima de las fluctuaciones también que actúan de manera negativa los precios de los alimentos, las caídas, mejor dicho, de los precios de los alimentos y de la energía, pues todavía marcan claramente que en el ámbito del consumo de otros sectores sigue estando muy fuerte. Sobre todo también impulsado, hay que recordar que en Estados Unidos el crédito es habitual en el ámbito del consumo minorista. Más allá, los datos que hemos conocido del IPP de hoy, los precios de los productores, también descuentan potencialmente una desaceleración económica en el ámbito manufacturero o en el ámbito industrial, que ya veníamos descontándolo con los datos de los PMIs y que sitúan un deterioro de la demanda bastante importante y que podrían perjudicar sobre todo a las próximas publicaciones de PIB de Estados Unidos, que todavía siguen desvinculándose de lo que hemos conocido aquí en Europa, tanto del dato de Alemania como finalmente en los datos de Europa, al entrar técnicamente en recesión. Aterrizaje suave, por lo que parece al menos. Claro, en principio en este caso la situación todavía sigue siendo bastante divergente y lo que probablemente esté intentando hacer Christine Lagarde es reducir el diferencial que existen de tipos de interés, sobre todo sabiendo también que al no haber unificación fiscal y que la gestión individual de cada uno de los países miembros difiere en su estructura económica, pues hay mucho más terreno y la sensibilidad de los países en función de su estructura depende claramente pues, o bien de ámbito de sectorial a nivel de servicios o si es más bien manufacturero y en donde en este caso, por ejemplo, hemos visto como los datos de PIB de los países periféricos siguen muy potentes en el ámbito del servicio, claramente porque es su principal estructura económica. Ofensiva de Europa a Google, los acusa de competencia desleal. ¿Esto puede acusarlo el valor en bolsa o es otra multa más? Bueno, en principio, simplemente si se resolviera con una multa, sabemos que en términos porcentuales sobre el volumen de negocio de Google es prácticamente marginal. Es más el coste reputacional sobre quizás una mala praxis o bueno, pues, multas relacionadas con el ámbito casi pseudo-monopolístico o oligopolístico, pero en cualquier caso, bueno, pues creemos que no va a afectar sustancialmente a la cotización de Alphabet, la matriz que cotiza. España, muchas gracias por haber estado en este análisis a cierre de sesión en Europa en Negocios Televisión. Un saludo. Igualmente, hasta la próxima. Bueno, pendientes todavía.